Connie, este tema ha llevado a que la propia presidenta hable de que los extremos se juntan, los extremos de la ultraizquierda, de la CENTE y de los 43, es decir, la presidenta no los identificó por este nombre, pero en el contexto en el que lo dijo, particularmente se refería a la CENTE, pero también hablaba del caso de los 43 y los presuntos o los explosivos presuntamente encontrados en un vehículo, perdón, me expresé mal, encontrados en un vehículo presuntamente responsabilidad de los manifestantes o de los familiares y activistas de los 43. ¿Qué tanto se juntan los extremos? ¿Qué tanto el papel de Salinas Pliego con un llamado golpista que está haciendo en varias ocasiones va haciendo confundir los términos y los límites de lo que es la protesta desde la izquierda y la protesta, aunque sea retórica hoy, desde la derecha? Connie. Pues a mí me parece lamentable que se haya enunciado de esta manera, que se haya dicho de esta manera, que se haya dicho que los extremos se tocan como señalando que son lo mismo, ¿no? Que al final Salinas Pliego, en su llamado a la violencia, a aumentar las formas agresivas de las manifestaciones, que se haga una equivalencia con las manifestaciones que, insisto, son legítimas, de los maestros, las maestras de la CENTE, de las madres buscadoras y de mil etcétera. O sea, me parece lamentable. Sin embargo, también entiendo que se trata de un momento complicado donde el gobierno está en medio de la contradicción. O sea, por un lado, tiene que ofrecer al mundo entero una visión de que aquí no hay caos, de que todo está en paz, porque es lo que intenta la ultraderecha mostrar. Entonces, es presentarse a la defensiva frente a un fenómeno, digamos, mediático que está circulando por el mundo entero en contra de México, y entiendo que la presidenta intente decir, no, aquí no hay ningún problema, todos estamos en paz y todo va a funcionar bien, la inauguración va a ser perfecta, no se van a ver las manifestaciones y por eso las mantienen contenidas de mil maneras, no con violencia en términos de represión policial, pero sí de alguna manera con vallas y deteniendo, frenando. Esa ya es una forma de agresión hacia los manifestantes que quieren, bueno, mostrarse y mostrar su descontento. Sin embargo, también quiero decir, o sea, en efecto, aquí lo voy a decir fuerte y claro, ¿no? La presidenta, en realidad, cuando ella habla de la defensa de la soberanía, yo pienso que ahí se está equivocando y que su discurso fue errado al plantear que los extremos se tocan. Debió de utilizar al revés su discurso. Yo pienso que justamente la presidenta está del mismo lado que la CENTE, que las madres buscadoras, que todos estos luchadores, activistas de territorios, de la defensa de los recursos naturales, están del mismo lado que ella, porque además defender la soberanía significa defender a estos grupos de la expoliación que quieren hacer las empresas internacionales, los consorcios multinacionales que son patrocinados por Estados Unidos. Entonces, me parece que fue erróneo. ¿Por qué no dejar mostrar, digamos, el descontento de la gente? Porque además no es un descontento en contra de la 4T de manera directa, es un descontento en términos de la invasión, de la injerencia que estamos teniendo de los Estados Unidos. Entonces, yo siento que no hubo tiempo como de articular una estrategia que permitiera al gobierno de la presidenta estructurar una narrativa para decir que estamos del mismo lado y que en realidad la defensa de la soberanía también implica defender nuestros recursos naturales, nuestros derechos humanos, en fin, un conjunto de cosas que hizo modificar en el último momento y simplemente taparlo con un dedo y decir, aquí no pasa nada, todo está en paz, y en todo caso,
empezar a generar, a gestionar mecanismos de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la derogación de la reforma de la ley del ISSSTE de 2007, para empezar de manera escalonada, hacer una reforma fiscal que permita en efecto decir, bueno, en el horizonte queremos modificar esas condiciones injustas que se gestaron en términos de esa reforma de 2007. Pero en lugar de eso, quiso como cerrar todo, como tapar la olla para que no saliera ningún ruido y pues le dio todo el espacio a ese espacio comunicacional, porque también hay que decir, la lucha no es solo social. La lucha en este momento fundamentalmente es comunicacional. Y aquí es donde entra justamente este señor, este deleznable empresario Salinas Pliego a la cabeza, porque allí su función no es solo informar, en efecto, su función es actuar como un actor político que amplifica el caos y la violencia con un objetivo concreto: desestabilizar y erosionar la base de apoyo de Morena, presentándolo como el responsable de todo, ¿no? Y entonces, claro, el modus operandi es una profecía autocumplida, ¿no? O sea, se genera la atmósfera de miedo en este momento, donde tenemos todos los reflectores, la atmósfera de estigmatización, donde México es un baño de sangre, ya lo dijo el gobierno de Estados Unidos ayer, ¿no? Que digamos, quienes van a viajar hacia México, que no vayan a Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Colima. Y mi pregunta es, ¿sabrán por qué no se debe de ir ahí? ¿O será que tienen muy metida el business y la nariz en esos estados? Julio. Bien, Connie, gracias. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué pensar de estas expresiones de los extremos se juntan? El caso de Salinas Pliego y lo que Connie nos dice, si acaso la presidenta en realidad debería decir, estamos de este lado, para que las banderas de las madres y familiares de los 43, de las buscadoras de personas desaparecidas, de la CENTE, de los defensores ambientales, se sintieran parte justamente de ese polo o de ese extremo tan definido, que claro que no se junta si ese fuera el planteamiento de la presidenta. Teresa. Híjole, está muy complicado. Mira, creo que la idea de que los extremos se juntan, Julio Coniletti, se instaló, y no es un caso exclusivo ni del país ni del presente, se instala como una especie de mantra de geometría política, así como verdad por definición, ¿no? Así como las paralelas nunca se juntan, pues los extremos siempre se juntan y ya, verdad por sí misma, que es utilizada como una estrategia de justificación de la toma de distancia que es relativamente natural a un proceso de devenir gobierno de una izquierda social que triunfa electoralmente y deviene gobierno. En ese proceso, pues siempre hay un proceso de toma de distancia respecto a determinados sectores de las izquierdas sociales que no encuentran en el devenir gobierno la ruta que hay que seguir, o bien, y esas son diferencias político-ideológicas tradicionales y clásicas, o bien que ya empiezan a tener enfrentamientos con la izquierda devenida gobierno, que es un poco las dos cosas que han pasado en el país. Si nosotros pensamos la genealogía del zapatismo, pues una genealogía que rompió con la izquierda institucional partidaria antes de que llegaran a ser gobierno, diciendo esa no es nuestra vía y nosotros vamos por cambiar al mundo sin tomar el poder, ¿no? Diferencia ideológica. Entonces esa izquierda le queda fuera a esa izquierda que deviene poder político, ¿no? Y otros como la CENTE, como Ayotzi, que pueden encontrar en el devenir gobierno posibilidades, ambos movimientos lo hicieron así, confiando en que la izquierda partidaria llegara al gobierno iba a volver realidad algunas de sus demandas históricas, sobre todo las de impartición de justicia en el caso de las víctimas, en el caso de Ayotzinapa muy especialmente, y en el lado de la CENTE, la abrogación de las reformas pensionarias neoliberales, y que de pronto toparon con pared y no fue así, ¿no? Y entonces hubo una ruptura, no necesariamente ideológico-programática, digamos, perdonen el terminajo, pero sí en términos de enfrentamiento directo natural. Todos estos son procesos naturales y entonces se dan procesos de toma de distancia que se justifican desde la óptica del poder diciendo los extremos se juntan, y al decir los extremos se juntan, pues estoy justificando mi proceso de toma de distancia, de alejamiento de causas que en el camino me van quedando cada vez más a la izquierda. Todo eso es un proceso relativamente natural que se presenta en todo fenómeno en donde las izquierdas llegan al poder.
El problema es cómo se manejan esas diferencias y cómo se manejan esos enfrentamientos de una izquierda social que se vuelve movimiento que le reclama a una izquierda institucional devenida poder político, ¿no? Y yo creo que aquí estamos asistiendo a un fenómeno que a mí, al menos, sin intentar ser alarmista, me tiene bastante preocupada. Yo creo que en México, y lo ponía en mis redes hace algunas horas o al día de ayer, no me acuerdo, en México es muy poco probable y estamos relativamente vacunados para que en el mediano y larguito plazo la derecha regrese por la vía de las urnas. También creo que es difícil que regrese por la vía golpista franca, porque aquí hay un acuerdo entre el gobierno progresista y el ejército muy importante y aparentemente muy sólido. Pero la derecha está regresando poquito a poquito, y yo creo que la derecha está regresando en la forma en la que se ha desde el discurso oficial inoculado exitosamente en el sentido común de ciertos sectores del obradorismo, dos tesis que son el germen de la derecha. Uno es el securitismo. El securitismo después pierde identidad política y entonces, pues, al amparo de queremos que un policía llegue al poder, se pierden las diferencias entre izquierda y derecha. Y el otro, que es el que más me importa ahorita, es un profundo antimovimentismo. Hay un antimovimentismo militante en algunas voces de algunos sectores, lo acoto a algunos sectores porque me parece que hay sectores muy maduros del obradorismo, pero hay sectores del obradorismo que están militando contra los movimientos en el debate público, no en la calle, pero en el debate público. Y eso me parece muy grave, y me parece muy grave que esto sea avalado y también promovido desde el discurso oficial. Cuando la presidenta dice y deja ver la sospecha, porque está lanzando una acusación fuerte, está diciendo que los profes están manipulados por Salinas Pliego, está diciendo que los profes le están haciendo la chamba a Salinas Pliego, aunque le fueron a intervenir las oficinas de TV Azteca, y es uno de los principales enemigos del movimiento contra la ley del ISSSTE, porque justo es uno de los mayores beneficiarios del sistema Afores. Eso es lo que está diciendo. Están diciendo que los de Ayotzinapa son agentes del imperialismo, son agentes de la CIA embosados que quieren justificar ¿Están diciendo eso? Eso es grave, y me parece que, por ejemplo, todo lo que se sucedió en torno a lo que a mí, perdón, pero lo he visto 1000 veces, me parece que tiene claros signos de un montaje, de la caja azul, de los explosivos, etcétera, etcétera, y la denuncia ciudadana, pero todo el debate, independientemente de la casuística del caso, pero todo el debate alrededor, se respira un ambiente antimovimentista que es un terreno fértil para que la derecha vuelva a crecer, no llegue desde afuera, desde el PAN y del PRI, sino que empiece a crecer poquito a poquito en el sentido común de ciertos sectores que soportan la legitimidad del proyecto progresista. Y creo que eso es grave, y creo que deberíamos llamarnos a la reflexión, porque de esos procesos de derechización del sentido común progresista no se vuelve fácilmente, y son por la vía de los cuales los procesos se terminan pudriendo poquito a poquito. Bien, Teresa. Leticia Calderón, ¿qué decir? La derecha está lentamente regresando al escenario. ¿Cuál es la caracterización que podemos deducir del planteamiento de que los extremos se juntan, equiparando movimientos sociales, la izquierda social, con la ultraderecha de Salinas Pliego? ¿Qué pensar, Leticia? Bueno, la derecha nunca se ha ido. O digo, a menos que yo no sé dónde vivía yo, no, que ha habido una confrontación que logró hacer un cambio en términos de, digamos, la élite en el poder. Eso es cierto, y eso como cambió la correlación de fuerzas, pero la derecha nunca se ha ido, y no solamente en términos político-electorales, en el discurso público, que es lo que impera en nuestra sociedad. O sea, más allá de que lo critiquemos y que ahora cuestionemos todo este discurso individualista o que de un tipo de egoísmo que piensa sobre todo en una mejora personal, pues eso es parte del ADN que se ha inscrito entre nosotros durante mucho tiempo, y no nada más resultado de nuestra propia política, es algo que está en el aire internacional. Bueno, tiene que ver con el American Way of Life, con esta imposición de la cultura, de un tipo de cultura y de valores muy, muy volcados pues al consumo, al materialismo, a la acumulación. Eso es real, y eso es la derecha. Entonces, yo creo que una de las cosas es, primero, yo parto de ahí. Y la otra es que yo creo que mucho de lo que estamos viendo, de los movimientos, de las reacciones ahora visibles, porque pues está esta gran vitrina. Y yo decía, bueno, pues cómo no, pues era de manual.
pero creo que tiene que ver también con que cuando hemos hablado que en los años del neoliberalismo y todo lo que se impuso con ese modelo, bueno, tiene consecuencias, y lo que pasa es que no puede llegar y por decreto decirse, se quita esto, se pone lo otro. Algunas cosas sí, pero otras tienen que ver con un juego político. Yo, por ejemplo, oigo que mencionan, porque lo he oído en varios foros, el tema de Brasil, como lo que ocurrió en su momento, también en el Mundial, también las movilizaciones, que por cierto, también tenían una razón de ser, o sea, pero digo, no me voy por allá para no confundir, pero lo que aquí se hizo es muy interesante, porque en el momento en que entra al gobierno la doctora Sheinbaum y se avanza con la propuesta del cambio a nivel de los jueces, ¿no? Del Poder Judicial, es muy interesante porque justamente ese es uno de los poderes más contundentes para acabar con todo gobierno democrático. Entonces, esa jugada fue maestra. O sea, digamos, vamos a ponerla ahí en un escenario mucho más amplio en el cual, pues sí, obviamente el tema de las pensiones es una cuestión que a nivel mundial se está discutiendo y que en México se impuso como un buen alumno, ¿no? de este modelo. En México nos impuso, porque pues, al final de cuentas la inmensa mayoría de los mexicanos y sobre todo ahora los más jóvenes, tal vez no los más jóvenes que les toque un cambio, pero sí los que quedaron atrapados en ser a los que directamente les toca ese modelo, ese modelo de pensiones individualizadas, pues obviamente está haciendo crisis porque no solamente dejó las cosas rotas que no podía resolver, que incluso en países, acuérdense, como Chile, que es el otro país ejemplo de este tipo de medidas, también hizo agua el proyecto del tipo de pensiones, que es una de las cuestiones pues más sentidas por el movimiento magisterial. Entonces, yo creo que también valdría la pena verlo en ese contexto de en qué momento lo que tenemos es un cambio y una respuesta a un modelo que se prometió cambiar y que obviamente no se ha cambiado porque también hay una correlación de fuerzas internacionales en un momento muy crítico y que no se nos olvide. Hay una guerra devastadora que está tratando, además hay un movimiento sionista que está tratando, y lo dicen abiertamente, de conquistar y ya los enclaves, ¿no? Que se van metiendo aquí en un lugar, en otro lugar, incluyendo México, pues van tomando lugar y eventualmente lo estamos viendo en Albania. Tomar directamente la propiedad, la tierra. Sabemos que también en la Patagonia, en el caso de Argentina, pues hay un avance territorial muy claro. Entonces, lo digo porque en esa correlación de fuerzas, y sin salirme de la parte nacional, pues también se tiene que ir nivelando. Y en esa nivelación, pues obviamente se nos atraviesa un foro internacional de esta magnitud y claro que pues está a la vista. Yo creo que la lectura que se puede dar en su momento, desde otras partes del planeta, de esta movilización de los profes, de la CENTE, va a ser interesante en el sentido de que las pensiones movilizan en Francia, en España, en Reino Unido. O sea, es un tema global que en cada lugar ha tenido una respuesta fatal o pésima, porque la verdad es lo que tenemos. En Estados Unidos tal vez no es un tema tan sentido, pues porque tienen otra lógica y porque realmente están más adoctrinados, sinceramente. Pero yo creo que vamos a ver muchas de estas movilizaciones también. Y en el caso, nada más para decirlo, de lo que dijo o no dijo la presidenta, yo creo que también hay una parte, y permítanme decírselos, ahora sí que con todo respeto, como decimos acá en México, pero yo creo que de repente sí estamos tan insertos ustedes y yo la primera, en qué dijo la presidenta, en qué no dijo, que la mañanera, pero es como el mundo de las redes. Ahí se queda, es una discusión que tiene consecuencias y que es fuerte, pero si lo sacamos de ahí, hay como que otra discusión. No se centra tanto y yo creo que puede haber digamos, muchas interpretaciones a propósito de ese comentario, pero me acordé de otro, que no lo voy a decir, pero me acordé de otro que había dicho López Obrador en su momento, y bueno, dio para artículos y para mostrar lo que podía enfrentar. Entonces, yo sí creo que también poner las frases en el día, porque mañana es otro día que va a venir otro tema y el nivel también bueno de hablar todos los días en la mañanera
es un avance, pero también tiene un costo porque se pueden decir cosas que de repente hay que volverlas a decir con otras palabras y otros gestos. Bien, Leticia, gracias. Connie Delgado, tenemos entre otros temas, hoy es 10 de junio, pues lo que sucedió en aquel jueves de Corpus Sangriento, y como eso, hoy hay desde luego ese recuerdo de lo que sucedió en aquellos tiempos. Pero, ¿cómo has visto la evolución de la búsqueda de justicia y de verdad para movimientos sociales o políticos opositores, manifestaciones, marchas que han sido agredidas desde los espacios del poder en épocas pasadas? No estoy hablando ni remotamente, o sea, no estoy hablando de este momento, sino en aquellas épocas, lo que ha sucedido y lo que nos deja también de memoria y de aprendizaje, Connie. Ay, Julio, es una cuestión bien difícil hablar, me cuesta mucho trabajo hablar de esto, porque, bueno, yo vengo de la familia de un compañero que pues padeció muchísimas cosas en aquella época, ¿no? En los años 70, pues fue un momento terrible, en el 71 fueron momentos terribles. Mucha gente fue reprimida, asesinada, fueron metidos a la cárcel, ¿no? Estuvieron en Lecumberri, gente muy cercana a mí. Entonces, para mí sí hay una gran diferencia. La verdad, tengo que decirlo de esta manera y voy a contar una pequeña anécdota. En 2013, mi compañero de vida falleció. Él tuvo, digamos, una larga historia de lucha social. Él fue fuertemente reprimido en aquella época junto con su madre. Él fallece en 2013. Hasta ese momento siempre había seguido siendo perseguido. O sea, les voy a contar algo, en 94, cuando surgió lo de el ejército zapatista, inmediatamente vinieron por él, porque cualquier cosa que sucediera lo identificaban con que estaba vinculado con ese tipo de resistencias. Él fallece en 2013 y hasta 2018 yo continúo a donde vaya, continúo así mi vida, donde yo fuera, había agentes que yo veía que estaban fuera de mi casa, de mi trabajo. Y en 2019 pasó algo impresionante. Esos agentes desaparecieron. Hasta el día de hoy, yo no he visto a nadie que me vaya siguiendo, nada, absolutamente nada. Entonces, sí, esta anécdota la comparto con el auditorio, con ustedes, porque en efecto las cosas sí han cambiado. En efecto, el ejército, la policía reprimía porque reprimía el Estado. No es que ahora no sucedan estas cosas, por supuesto que suceden, pero ya no está dada la orden desde quien gobierna, desde el presidente, desde la presidenta. Entonces, eso sí hace un cambio radical. Hace un momento alguien hablaba del Estado de Derecho que se está impulsando en Bolivia en este momento con Rodrigo Paz, con el apoyo de Estados Unidos, y hacía una comparación de que también en México el día de hoy estaba toda la policía en la calle para contener a las manifestaciones. Me parece que son dos cuestiones totalmente distintas. Allá es para reprimir, para que la gente no ejerza su derecho a elegir democráticamente a quien quieren como presidente y de qué manera. Y aquí, en efecto, es un momento para que no haya conflicto entre las partes. O sea, para que sí, porque sí hay infiltrados, evidentemente. Entonces, están las manifestaciones legítimas, pero también están los infiltrados y están muchos actores jugando. Entonces, la policía está jugando un papel para distendir la situación y que no haya confrontación que no haya violencia abierta. Entonces, yo pienso que las cosas sí son diferentes, Julio, muy diferentes. Bien, Connie, gracias por tu reflexión y por tu testimonio. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo ves el tema del 10 de junio, lo que representa la lucha, los seguimientos, los cambios que también se han dado
todo este terreno. Teresa. Yo creo que no nos equivocamos si decimos que no solo el régimen de hoy se diferencia del régimen del pasado, sino que podemos asumir al régimen de hoy como una victoria parcial de los estudiantes que lucharon en el 68 y en los 70 por una democratización del país. Y no me refiero solo a la presencia física de algunos de sus representantes, pienso por ejemplo en figuras como la de Pablo Gómez, en donde vemos en una trayectoria vital esa línea de continuidad de aquellos movimientos que eran brutalmente reprimidos por el Estado y lo que devino gobierno, sino también en términos de que hay muchos de los anhelos de esa generación de la que formaron parte mis padres, que se ven reflejados en lo que está sucediendo en la así llamada 4T, y eso me parece que no es regateable. Tampoco es regateable que la 4T ha tenido un decidido desmarcamiento de la memoria autoritaria, no solo con gestos importantes. No recuerdo ahorita, tal vez alguien en la audiencia nos puede recordar cuál fue la calle que fue cambiada de nombre y le pusieron Movimiento del 68 o Estudiantes del 68. No me acuerdo si se llamaba Echeverría o Díaz Ordaz, pero bueno, el punto es que ha habido como estos actos simbólicos de desagravio que son muy importantes en términos de la memoria política y del deslinde de esos represores. Sin embargo, creo que hay muchísimas cosas pendientes, no solo los procesos de impartición de justicia en México, los represores o murieron impunes o siguen impunes. Rosario Ibarra de Piedra murió sin poder ver a los responsables de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra sometidos a la justicia, y tantas madres que lucharon por sus desaparecidos políticos como ella, o que siguen luchando sin justicia. Y lo que sí es cierto, y también hay que decirlo, es que en ese desagravio, pues el enaltecimiento y la reconciliación del proceso 4T con el ejército es doloroso. Es doloroso para la memoria política del 10 de junio, es doloroso para la memoria política de Tlatelolco, es doloroso porque la izquierda de la que abreva la 4T, incluso en la carne y piel de personajes como Pablo Gómez, pues ha sido víctima de mucho dolor perpetrado por ese ejército que hoy en día no solo es lavado de cara cotidianamente, como en el proceso del general Cienfuegos, sino que también ha sido objeto de muchos cuidados en procesos de impartición de justicia muy concreta, como en el caso Ayotzinapa. Entonces, pues como en todo, son claroscuros, mentiríamos si dijéramos que no hay diferencia, pero también mentimos si decimos que no hay ninguna cosa que se parezca a la represión. Hace unos días, tan solo hace unos días, un profesor, no un porro, no un bárbaro, un profesor, el profesor Colombo perdió la vista y perdió un ojo, toda la cavidad ocular, y se quedó ciego de por vida por el impacto de un proyectil que todas las pruebas de medios independientes, de los que no tenemos por qué arrojar manto de duda, todo indica que fue disparado desde la valla policíaca. Si no se deslindan responsabilidades, creo que no podemos hablar de que el papel de la policía es pulcro, ¿no? Tenemos prácticas policíacas de encapsulamiento, y sobre todo ahorita con el tema álgido del momento de las manifestaciones de la gente, tenemos un saldo de un compañero profesor que ha quedado ciego por un impacto de bala de goma. Mientras eso no se esclarezca, me parece que todavía tenemos que seguir diciendo, nos falta mucho para garantizar las libertades democráticas de libre manifestación sin impedimentos policiales. Teresa, gracias. Connie, vamos ya en la parte final del programa sobre este mismo tema, o algún otro que quieras tú abordar, por favor. Leti. ¿Qué dije? Ay, perdón. Ya me estoy haciendo bolas aquí. Denme chance, por favor, con Connie, Teresa y Leti. Leticia, por favor. No, bueno, más bien me impresiona mucho los comentarios de mis colegas aquí presentes. Bueno, Connie, ¿no? La experiencia de vida, y también con lo que dice Teresa, que me parece muy, muy, muy consecuente con lo que ella además siempre expone y expresa. Y yo creo que sí, la parte de la memoria histórica es central y ha jugado un lugar muy importante en este movimiento, en este momento histórico nuestro mexicano. Fíjate que yo creo que el hecho mismo de que estemos hablando de esto, del 10 de junio, de todo lo que ha implicado para la historia de nuestro país, ahora testimonios o comentarios también
del el largo tiempo mexicano, donde el Estado pues ha tenido un papel muy relevante en términos de la violencia política que se ejerce, y que se sepa, que se repita y no quede en los directamente afectados, involucrados o aquellos que siguieron sufriendo esa represión, sino que se sepa y que sea un antes de, un después de, pero que realmente cuente. Me parece fundamental porque, a diferencia del 2 de octubre del 68, que es algo que, bueno, no está como en un lugar muy conocido de todos nosotros, el 10 de junio no. Digo, obviamente ahora mucho más, pero no a lo largo de todos estos años, y eso me parece que es un cambio. Lo mismo diría yo, y voy a regresar al tema para cerrar con el tema de la lucha por las personas que buscan a sus seres queridos, porque de repente es como si fuera una responsabilidad directa, ¿no?, atribuida al gobierno actual o al movimiento de la 4T, vamos a decir. Y en realidad es una cuestión que viene de hace mucho tiempo, lo cual no quita la responsabilidad también del gobierno, los gobiernos actuales, no solamente a nivel federal, pero el hecho de que se sepa y lo sepan es muy importante porque no es tan conocido, o sea, es impresionante, pero cuando uno ve o ha caminado los 10 de mayo con las madres, digamos, como una manifestación para decir dónde están los hijos, dónde están nuestros hijos, no hay una convocatoria gigantesca como tendría que ser, no hay una convocatoria de miles y miles de personas, y sino que casi que millones, caminando junto a esa demanda. Y entonces, sí me parece que, aunque no es responsabilidad directa del gobierno actual el caso del acumulado de personas desaparecidas, sí es responsabilidad del gobierno actual hacerse cargo del tema. Así toca como toca enfrentar también el gran dilema, y que hay discusión de las pensiones, de la seguridad, toca, porque se quiere ser gobierno para dar la opción desde la perspectiva, bueno, en este caso de la izquierda, pero por eso mismo me parece que el tema de la memoria histórica, y por tanto el 10 de junio, decirlo, comentarlo, y ahora sí que, como diría el clásico, para los jóvenes, me parece central como una vacuna también respecto al avance que decía Teresa, que sentía que había por ahí, que está ahí de la derecha, cuando este discurso no se hace también presente y se reconoce y se sabe de dónde venimos para saber a dónde no queremos nunca más volver. Bien, gracias, Leticia. Ahora sí entremos a los postrecitos. Digamos un minutito y medio cada cual de lo que quiera agregar en esta parte final de esta espléndida mesa. Por favor, vamos iniciando. Connie, por favor. Gracias, Julio. Bueno, yo solamente señalar el tema de la exclusión de la fiesta del Mundial, que me parece muy importante. Es decir, la ausencia del derecho a la pasión, ¿no? O sea, o la pasión negada, el derecho a esa pasión negada, ¿no? Nos venden el Mundial como una pasión que une a todos los mexicanos, pero en realidad lo que aparece es el disfrute de una clase privilegiada que logra tener acceso a esta circunstancia, ¿no? Los demás lo vamos a ver, si es que lo vemos en algún lugar lejos, en una pantalla lejos, ¿no? Pero porque no se trata solamente, esta exclusión no es solamente el no poder pagar un boleto, sino que desde mi punto de vista se trata de un despojo sensorial y espacial. Es decir, las calles se privatizan para las fanfest, ¿no? Y estas fanfest están patrocinadas por las cerveceras transnacionales y que excluyen en definitiva la economía local. Todo viene de fuera, todo viene de las transnacionales. Las transmisiones abiertas serán un goteo controlado por los derechos de la televisión de TV Azteca, ¿no? Justamente ahí es donde aparece otra vez el propio Salinas Pliego como un actor clave en este sentido. Y bueno, a todo mundo lo obligan a pagar sistemas de cable que controlan las mismas élites, que lucran con la narrativa y el miedo. Y entonces tenemos en el mismo lugar que pagamos un servicio,
una transmisión para ver el fútbol en la misma que nos están llenando de miedo, donde nos están diciendo que hay un caos en este país, que el gobierno no sirve para nada. O sea, es 2 en 1. Tenemos la exclusión de la fiesta, en donde el mexicano de a pie es reducido a un consumidor pasivo, en donde solo estamos recibiendo la mayoría, digamos, de información que nos viene desde afuera, mientras nuestra ciudad es tomada por una fiesta ajena, Julio. Gracias, Connie, gracias. Vamos ahora con Teresa Rodríguez de la Vega Cuéllar, por favor, postrecito, Tere. Tu micro. Perdón. Postrecito breve y amargo para documentar nuestro optimismo. Yeritza Bautista Cortés, esta compañera sobreviviente de un doble intento de feminicidio, recibió notificación de que su agresor fue liberado por una medida dictada por un juez que reclasificó el delito como violencia familiar. Después de una durísima y larga lucha muy revictimizante, en donde Yeritza ha estado demostrando que fue víctima de 2 intentos, de 2 tentativas de feminicidio por su expareja, hoy se entera sin ningún acompañamiento por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, sin ninguna medida que garantice su seguridad e integridad física y emocional, que su agresor ha sido puesto en libertad, ha sido beneficiado con la libertad por la reclasificación. Este es el México que también tenemos en estos días del Mundial y que es el que alimenta también la legítima indignación, frustración. El comunicado de las compañeras de la Asociación de Sobrevivientes de Feminicidio declaraban en el comunicado que están circulando en redes y medios de comunicación algo poderosísimo. Decían, estamos devastadas. Hay sectores que están devastadas. Y creo que no podemos no prestar nuestro brazo, nuestro oído y nuestros ojos a estas causas, tanto como con tanta atención se lo prestamos a la geopolítica, a los intentos de la ultraderecha, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que también tenemos que pensar desde estos dolores y desde estos agravios cuando hagamos el recuento de los procesos que ahorita están activos en las calles, en los medios y en las redes. Bien, Teresa, gracias. Y vamos a cerrar justamente con Leticia. Postrecito, por favor, Leticia. Pues mira, yo aprovecho y bueno, suscribo lo que acaba de decir Teresa, realmente impactante, y es cierto, yo acompaño esa noticia y bueno, la devastación de las colegas, pero sin embargo yo quiero hacerles una invitación, Julio, porque está, lo pueden ver en YouTube, este seminario del INA, que se llama México en el rompecabezas internacional, las transformaciones de la hegemonía mundial durante los siglos XX y XXI, en los cuales ya las sesiones que dio Sergio Hernández, Lorenzo Meyer y Enrique Dussel están en el canal del INA, y hoy me toca a mí en la tarde, y si no lo pueden ver hoy, lo pueden ver después, pero a mí me toca las migraciones en el siglo XXI, las nuevas oleadas globalizadas. Por si como un acto, digamos, de resistencia frente al fútbol, pueden ver otras cosas, como este seminario de INA. Bueno, muy bien. Gracias, Connie, gracias, Teresa, gracias, Leticia. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden que mañana no estamos de 1 a 3, sino de 3 a 5 de la tarde. Jueves 11 de junio, por única ocasión, no habrá 1 a 3, sino de 3 a 5 de la tarde, especial sobre el Mundial 2026. Connie, Teresa, Leticia, hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Bye. Hasta luego.